הסופרים והפרושים, הסופרים והפרושים יושבים על כיסא משה. הסופרים והפרושים יושבים על כיסא משה. לכן כל אשר יאמרו עליכם לשמור תשמרו ועשיתם על כיסא משה, על כיסא משה. הסופרים והפרושים, הסופרים והפרושים יושבים על כיסא משה, יושבים על כיסא משה. הסופרים והפרושים יושבים על כיסא משה. על כיסא משה, על כיסא משה. הסופרים והפרושים יושבים על כיסא משה. על כיסא משה, על כיסא משה, על כיסא משה. הסופרים והפרושים יושבים על כיסא משה. Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos al séptimo episodio de Hablemos de Torá Podcast. En esta oportunidad hablaremos de Yeshua y la halajá rabínica. ¿Es judaizar? En este mes de Elul tenemos un tiempo con el Eterno, donde podemos hacer reflexión, donde podemos reencontrarnos con el Señor y rectificar algunas conductas, que sea un tiempo agradable con nuestro Padre Celestial en los méritos de Yeshua. Dejamos pasado en el episodio anterior, sexto episodio, el pasaje de Mateo 23, que habla de un tema sumamente interesante: la cátedra de Moisés, el asiento, la silla. Y el pasaje dice en hebreo: As yedaber Yeshua el amon ha'am vel talmidav lemor. Entonces habló Yeshua a la multitud, a la gente y a sus discípulos, diciendo: Asofrim veaperushim yoshbim al kiseh Moshe. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Lachen kol asher yomeru alechem lishmor tishmeru ba'asitem. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Ach kama aseihem al ta'asu kiem omrim veinam osim. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Sean bienvenidos a este séptimo episodio de la tercera temporada. Bienvenido Moré Shem Tov Ben Yosef, bienvenido Moré Mijael Ben Yosef. ¿Cómo están? Shalom Guidón, shalom Moré Mijael, ¿cómo están? Shalom a todos los que nos escuchan. A todos nuestros suscriptores, gracias por su me gusta, gracias por su compartir el canal. Sí, contento aquí nuevamente de retomar el arado, como decía Moré Mijael.
porque podemos ver estos textos y podemos analizar en el fondo todo lo que ha sucedido en realidad, porque ha habido un montón de cosas que han pasado en los siglos, en los años. Hay muchas traducciones, hay muchas líneas, muchas doctrinas que se han formado de estas versiones. Y la idea es poder analizarlas, poder ver cuáles son las más antiguas, porque mientras más antigua, más fidedigna es, de acuerdo a la revelación que tuvo, ¿cierto?, el escriba en su minuto. Shalom, More Mijael. Shalom, Javerim. Nos bendiga el Eterno. Buen tiempo poder estar nuevamente reunidos, ¿verdad? Compartiendo esta mesa virtual de conversación de Torá y todo lo que tiene, ¿no es cierto?, todo el entorno que hay alrededor de ella misma. El Eterno nos bendiga. Guido, vamos a tener un programa, esperamos que este programa sea un programa bueno para todos, ¿verdad? Y amén. Vamos a hacerlo bien. Amén, Baruch Hashem. Este pasaje es controversial, sabemos que es controversial desde el punto de vista de la interpretación y también desde la traducción. Entonces, vayamos dándole papita al loro, como se dice en el castellano chileno coloquial. Una de las palabras que llaman la atención de la versión Reina Valera 1960 es que dice en la cátedra de Moisés. Y en hebreo se usa la expresión kisé. Kisé es un asiento. En hebreo dice al kisé Moshe, sobre el asiento de Moshe. Entonces, ¿por qué hace esta referencia Mateo en el capítulo 23, en la cátedra de Moisés? Si nosotros revisamos la palabra griega, que es cátedra, que se traduce como cátedra, del Strong 2515, nos dice que se compone de dos palabras. De la preposición katá, que es según, con, contra, a, por, ¿cierto? Sabemos que las preposiciones son palabras que sirven de un nexo, conectan o relacionan dos palabras entre sí para completar una idea. Y de también el adjetivo edreos. Y la palabra edreos significaría que es una base inamovible. Habla de firmeza. Y en términos prácticos, edreos es un propósito, es decir, una mente resuelta. No se mueve ni izquierda ni derecha. Esa palabra cátedra o cátedra en griego es un asiento inamovible. Ese es Al-Kisé Moshe, la silla de Moisés. Y lo podemos encontrar en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, versículo 58, que dice: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, edrayos. Ahí viene la palabra edreos, edrayos, estad firmes. No se muevan, sean inamovibles, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué hago hincapié en esta frase? Cátedra. Porque existe un manuscrito que es el Mateo hebreo de Eben Bohan, que no traduce el texto de la misma forma. Dice: Veata kol asher yomar lahem shimru. Así que todo lo que él les diga a ustedes, cúmplanlo y háganlo. Ba'asu vetak noteihem uvemaseihem. Cambia completamente la intención del texto con la frase yomar, porque yomar significa lo que él dijo. Kol asher yomar lahem, todo lo que él dijo, y ahí hace una referencia probablemente a Moisés. Sin embargo, el texto hebreo, que es de Lichtenstein, que es el hebreo de Salkinson, de Delitzsch, traduce el texto como Kol asher yomru alechem, todo lo que le digan a ustedes. Y ahí cambia la perspectiva, porque el mismo texto
nos dice que se sientan Sofrim y Perushim. Entonces, ¿quién dice? ¿Moisés? ¿Los Sofrim, los escribanos? ¿O los Perushim, los fariseos, los intérpretes de la Torá? Nuestro Moré Shem Tov habló justamente de este tema en el episodio pasado y hizo una referencia a Nehemías Gordon, ¿cierto? Que tiene, digamos, una interpretación más apegada al Mateo de Eben Bohan. Moré Shem Tov, ¿qué nos puede decir con respecto a ese tema? Hay que seguir una línea. La Torá, la ley, el Humash, ¿cierto? La Torá dada a Moshe en el Har Sinaí, en el monte Sinaí, necesita ser interpretada, necesita ser dilucidada. Al igual que la ley ordinaria, al igual que la ley secular, digamos. La ley está escrito los decretos, con fuerza de ley, los artículos y cierto, de los distintos códigos. Código penal, código civil, código tributario, código laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa ley necesita ser interpretada por un juez. El juez, de acuerdo al delito, a la transgresión, ¿cierto?, que cometió el ciudadano, tiene que tomar la ley y tiene que interpretarla y aplicar esa ley. Lo mismo pasa con la Sagrada Torá, lo mismo pasa con la Sagrada Escritura. Necesita que seres humanos, personas, la interpreten, ¿cierto?, la traigan a la vida. Porque es imposible, y claro, nosotros no debiésemos tener en nuestro vocabulario la palabra imposible, pero esto es imposible que se registre en un libro todos los millones de posibilidades, de decisiones, de situaciones que vive el ser humano cada día. Entonces, tiene que haber y existe lo que se llama el espíritu de la Torá, el espíritu de la ley. Entonces, ¿dónde nosotros encontramos esta línea? Y que no se corte esta cadena de transmisión, que no se corte este Kabbalah Mesorá, ¿cierto?, esta recepción-transmisión, que no se corte esta arizá, esta cadena, este collar, con la línea de la misma revelación que tuvo Moshe Rabenu, Moisés nuestro maestro, en el monte Sinaí. Porque ese es el peso que tiene el judaísmo. El judaísmo tiene el peso que existían en ese monte, al pie de ese monte, aproximadamente 2,5 millones de personas, de testigos de lo que aconteció ahí. Entonces, es necesario y se hace muy necesario que nosotros, ¿cierto?, podamos ver desde lo más simple a lo más complicado. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es la cátedra de Moisés? ¿Qué significa? Porque nosotros ya después vemos, ¿cierto?, en el Talmud, vemos después, ¿cierto?, en el Talmud Bablí, en el Talmud Yerushalmí, vemos que hay distintas posturas respecto de un mismo tema. Entonces, ¿cuál es la que nosotros seguimos? ¿Cuál vamos a seguir? Si parte del judaísmo dice que el Satán, que el Eterno lo reprenda, no existe, ¿qué vamos a pensar nosotros? ¿Qué vamos a creer nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque de acuerdo a estas traducciones y de acuerdo a estas versiones es lo que la gente cree y es lo que la gente vive, es lo que la gente, ¿cierto?, piensa de lo que Dios dijo realmente. Entonces, en esta búsqueda de encontrar la verdad, en esta búsqueda de encontrar los textos originales, de encontrar y apegarse más a lo purito de Dios, digamos, a lo más puro, a lo más pulcro, a lo más santo del Eterno, y no que tenga tanta doctrina humana, tanta línea, digamos, de interpretación terrenal, carnal. Pero sí necesita ser interpretada. Entonces, se fija, parece un contrasentido, pero sí estamos entre lo humano y lo divino. Voy a, efectivamente, como decía Guidón, ¿cierto?, Nehemías Gordon
en el programa que hace, ¿cierto?, con Michael Root, ¿cierto?, de los Estados Unidos, dice que justamente este pasaje de Mateo 23 dice lo contrario. Y esto también está, y voy a traer el Código Real Netzarita, del profesor D.A. Haim, de Maor Haim Publishing Incorporated, que está, y dice, editorial AMI de México. En este mismo capítulo de Mateo 23 dice: el rabí advierte a Israel tener mucho cuidado con la interpretación de la Torá de la casa de Shammai. Y aquí tenemos que saber quién era Shammai. Entonces habló Yeshua a la multitud de judíos reunidos y a sus talmidim diciendo: en la silla de Moshe se sientan los perushim y los soferim, los fariseos y los escribas. Todo cuanto Moshe ha dicho, guardadlo y hacedlo. Pero las interpretaciones que ellos hacen de esos mandamientos, no los sigáis, ni tampoco imitéis sus obras, porque ellos dicen mucho y no hacen nada. Este Código Real Netzarita dice y invalida la cátedra de Moshe, el Kiseh Moshe. En la silla de Moshe, donde se dictaba, en el fondo, la línea de interpretación. La línea de interpretación. Y quiero, antes de pasarle al Moré Mijael, quiero hacer una observación con respecto a Shammai, que lo cita acá el Código Real Netzarita. Existían dos grandes rabinos que vivieron antes de que viniera Yeshua a la tierra, Yeshua Mashiach, ¿cierto? Antes del año cero, entre comillas, el año cero, que fueron Rabí Hillel, o Rabí Hillel, ¿cierto? Y Rabí Shammai. Y ellos tuvieron muchos talmidim, muchos discípulos, ¿cierto? Y luego de fallecido ellos, quedó lo que se llamó Bet Hillel, la casa de Hillel, que eran los discípulos de Hillel, y quedó lo que se llamaba Bet Shammai, que es la casa de Shammai. Y estos dos rabinos tenían grandes diferencias con respecto a su forma de interpretación, a su alajá, ¿cierto? A su alajá. La alajá, en términos básicos y sencillos, muy simples, es la forma de hacer las cosas. La Torá dice qué hacer y la alajá dice cómo hacer lo que el Eterno mandó. Había diferencias entre Hillel y Shammai, Bet Hillel y Bet Shammai, de acuerdo a su forma de ver la vida, a su forma de vivir incluso. Rabí Hillel era un rabino que no era sabra, era un rabino que venía de Babilonia, era un rabino que había sido pobre. Por lo tanto, él, en su interpretación, en su alajá, él era más flexible. Él era más, por decirlo de alguna forma, más misericordioso. Por el contrario, Rabí Shammai, él era sabra. Él nació en Israel, era tzabar, ¿cierto? Nació en Israel, él era rico, por lo tanto, él en su alajá, en su forma de interpretar la Torá, era más estricto, era mucho más rígido. Entonces, aquí está, ¿cierto? Todo este background, toda esta cultura estaba en el tiempo de Mashiach. Existía Bet Hillel, existía Bet Shammai y existe hasta después de Yeshua, incluso hasta el día de hoy. Vemos herederos de la casa de Hillel y vemos herederos de la casa de Shammai. Moré Mijael. Sí, bueno, yo creo que un punto interesante sería ver, ¿verdad? Porque claro, aquí estamos viendo dos formas de entender un texto y esto de una u otra manera es determinante, porque finalmente, ¿verdad? Como decía el Moré Shem Tov, el texto es un texto dado a la interpretación. El texto debe ser interpretado. En estas semanas, ¿verdad? Nos estamos preparando para lo que llamamos nosotros Rosh Hashanah o Yom Teruah. Y fíjense que, por ejemplo, hay diferencias
uno no puede tocar no puede hacer soplar, ¿verdad? Hacer los sonidos que hay que hacer en esta festividad. La Torá nos dice que tiene que ser con un shofar. Y hay una diferencia entre un shofar y un kerem, un cuerno. Entonces, desde la palabra shofar, por ejemplo, dando un ejemplo, desde la palabra shofar, ¿verdad? Y, por ejemplo, con un cuerno de vaca, por ejemplo, un cuerno de toro, esos cuernos son macizos, por eso se llaman kerem, porque usted corta y es todo cuerno. En cambio, por ejemplo, un carnero, usted lo corta el cuerno también, ¿verdad? Y tiene cartílago. Entonces el cartílago es algo que se puede, es decir, no es macizo, sino que tiene la forma de ser ahuecado, como un tubo. Entonces, como ejemplo, o sea, para cumplir el mandamiento, la Torá usó la palabra shofar en vez de kerem, porque hay una diferencia en el concepto entre un kerem, que sería un cuerno de un animal, ¿no es cierto? Cualquier animal, ¿no es cierto? Hay animales que tienen kerem, que son animales corneadores, ¿verdad? Que se traduciría como cuerno literalmente, pero shofar es un concepto. Entonces, hay muchas cosas que nosotros no entendemos del texto cuando lo leemos, y que el texto nos quiere decir algo profundo, ¿verdad? Entonces el Eterno ordenó esto dentro del pueblo de Israel. Y aquí está lo curioso, porque si dijera Yomar, como decía, ¿no es cierto? Kol asher Yomar, todo lo que él diga, Lahem, Shimru, Beazú. Por lo tanto, guarden y hagan. En eso, Yeshua, ¿verdad?, que dijo que él no venía a anular ni a contradecir la Torá, estaría contradiciendo la Torá. Y eso es lo que habría que pensar, en el fondo. ¿Por qué? Porque la Torá misma dice que el pueblo de Israel va a ser guiado a través de jueces. Hay un sistema de justicia que el Eterno estableció. Esto lo leímos hace un par de semanas atrás, ¿no? Leímos esto de los jueces, ¿verdad? Y la Torá dice, Shoftim Beshotrim. Así está escrito en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, versículo 18, Shoftim Beshotrim Titen Lehol Leja Behol Sheareich. Entonces, ahí aparece, ¿verdad?, la forma en la cual el pueblo de Israel tiene que conducirse, y la Torá, hay que recordar que es un libro que norma la vida. Es un libro que está conformado, ¿no es cierto?, en su esencia por mandamientos y también relatos y otro tipo de enseñanzas, ¿no? Pero principalmente la Torá es un texto normativo que va a normar y va a regir una nación y va a decir cómo la nación tiene que comportarse, va a decir cuáles son las diferentes categorías dentro de la nación, ¿verdad? Dentro de la nación hay un rey, dentro de la nación hay un sumo sacerdote, dentro de la nación hay un profeta, dentro de la nación, ¿verdad?, está como parte de las autoridades, ¿no? Están los jueces, ¿verdad? Son pilares que sustentan esta nación. Respecto de aquellas cosas interpretativas, entonces dice Devarim 17, versículo 8, hablándole a los jueces mismos, no hablándole a las personas, ¿no?, sino a los jueces, porque ellos son los que dictaminan la ley. Si se presenta un caso de juicio demasiado difícil para ti, hablando en un contexto de un tribunal, ¿no es cierto?, entre sangre de mujer pura y sangre de mujer impura, entre veredicto de inocencia y veredicto de culpabilidad, entre llaga presuntamente pura y llaga presuntamente impura, siendo la controversia muy reñida, te levantarás y subirás al lugar que escoja el Eterno tu Dios. Acudirás a los sacerdotes levitas y al juez que a la sazón juzga, y ellos te darán su fallo.
Fíjense ustedes que dice aquí el texto hebreo, dice, Beshamarta la azot, y vas a guardar para hacer, que es lo mismo, son los mismos verbos que usa el texto. Acá en Mateo 23:3, Kol asher yomru lahem, todo lo que le digan a ustedes ellos, shimru. Y acá dice Beshamarta, el mismo verbo, shomer, guardar. Y luego dice Ba'asú, y harán, guarda y haz. Dice, guardarás y harás. Beshamarta la azot kehol asher yoruja. Y ahí está la palabra yoruja, ¿verdad? Tiene que ver con esta enseñanza. Es decir, yo tengo una duda de la Torah. Yo tengo, ¿cómo se cumple este mandamiento? ¿Cuál sería la ley en este caso? ¿Cómo se hace? Y hay una controversia, y las controversias evidentemente pueden estar porque en un tribunal no todos tienen que pensar igual y no todos todos los jueces tienen que estar de acuerdo, ¿verdad?, en unanimidad. De hecho, cuando hay casos en los cuales hay unanimidad, el fallo del tribunal se revoca porque es imposible que haya unanimidad. ¿Por qué? Porque son diferentes formas de ver el texto y los criterios que se van a aplicar a usar, ¿no es cierto?, están dentro de cada ser humano. Los tribunales están compuestos por personas, por seres humanos, por Talmidei Jajamín, por sabios de Torá, ¿verdad? Personas que saben, que han sido estudiadas y todo un tema para prepararse como para ser un dayán, para ser un juez. Pero lo importante aquí es que el mandamiento es hacer Kehol asher yoruja, que sería lo mismo que está diciendo acá el texto en Mateo 23, ¿no es cierto?, de acuerdo a las otras versiones, ¿verdad? Y no la de Eben Bohem se llama, ¿verdad?, la persona. Eben Bohan. No tiene lógica pensar que Yeshua está diciendo, miren, llegué yo ahora, ustedes no se sujeten a nadie. En el fondo, miren, todo esto, porque todo esto es corrupto, todo esto es pecado, todo esto está muy pecaminoso, entonces ustedes vayan a vivirse a las cavernas, a las cuevas y guarden la Torah como ustedes piensan. Eso no existe. El pueblo de Israel es un pueblo que ha cometido pecado, que ha sido castigado por sus pecados, que no han escuchado a sus líderes en ciertas ocasiones, ¿verdad? Pero el llamado a la Torah es uno. Y que la Torah se tiene que guardar no a la pinta de cada uno, no a la manera de cada uno, no a la forma de cada uno, sino que tienen que guardarse al pi yoruja, que Kehol asher yoruja, al pi a Torah asher yoruja, de acuerdo al versículo 11, de acuerdo a la Torah que ellos te están enseñando. Esto es lo que está diciendo Mateo. Entonces sería raro que Yeshua saliera, ¿verdad?, y dijera, no, aquí está todo malo, todo es una manga de corrupto. Y no, eso no. Se obedece la Torah a los líderes, ningún líder es perfecto. Ni el que critica a los líderes, el que critica, no, son todos unos corruptos, ¿no es cierto? También ese que critica, también tiene corrupción, también tiene fallas, también está lleno de pecado. Entonces, pero si el Eterno estableció un sistema, estas personas evidentemente tienen que ser temerosas del Eterno, tienen que tener algunas virtudes, algunos rasgos, porque no se puede llegar y poner a cualquier persona, y la Torah también legisla con respecto a eso, ¿no? Las características de un juez, por ejemplo, morales, éticas, aparecen en la parashá de Yitro, en el capítulo 18, y en la parashá de Barim, ¿no es cierto?, en el capítulo 18 de Éxodo y capítulo 1 de Deuteronomio. Pero no son infalibles. Al tribunal hay que obedecerlo, ¿verdad? Pero el tribunal no cuenta con la infalibilidad papabilis. O sea, el tribunal se puede equivocar, evidentemente, y no le echamos la culpa al Espíritu Santo. Guido. Súper interesante lo que dicen nuestros queridos Morim, porque abordan varios temas
que pasan desapercibidos por los que interpretan la escritura desde el punto de vista cristiano, desde la apologética cristiana. No hay una revisión crítica o histórica, ¿cierto?, de las fuentes, partiendo por esa base, como tampoco está el interés de quitarse el dogma de sacar esa frase judaizante. Porque como dice nuestro Moré Mijael, Rabino Yeshua, y hablo como rabino, porque ese era su título, nuestro amado Mashiach Yeshua, él era un fariseo, muy probablemente. No era caraíta, no era saduceo, se codeaba con una casta, con Perushim. Habla con Nicodemo. Nicodemo estuvo, según la serie de Chosen, a un paso de reconocer a Yeshua como Mashiach. Y las fuentes talmúdicas hablan de Nicodemo como un fariseo que pertenecía a la casta más importante de los eruditos en ese tiempo. Lo que el Nuevo Testamento en las versiones de Reina Valera dice los ancianos. Kadmonim se puede traducir como Kadmonim. De hecho, el Rab Abdiel Benoved de Nazratim traduce a los ancianos como Kadmonim, como los antecesores, los antiguos. Entonces, cuando Yeshua atacaba a cierta secta, de esas 7 sectas que habían en el primer siglo, de fariseos, él atacaba a los hipócritas, a los Hanefim. Hanefim en hebreo es hipócrita. Pero resulta que el Talmud habla de que la secta de los hipócritas, los fariseos hipócritas, justamente eran estos fariseos que les gustaba ser vistos. Alargaban sus tzitziot, como dice nuestro amado Mashiach, ensanchaban sus filacterias, ¿cierto?, las correas, oraban en las plazas públicas para ser vistos, y es porque les gustaba que los vitorearan. Oh, Sadik, el santo, el justo, este justo, mira cómo haces acá. No, este justo, mira sus tzitziot, es grueso, es largo, mira, llega al piso. Resulta que Yeshua no puede estar criticando, siendo él un fariseo, a los propios fariseos. Es extraño eso, es súper extraño. Sí, criticaba a una secta, la secta de los Hanefim, de los hipócritas, que era una secta de fariseos. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros esto? ¿Cómo entendemos ese pasaje? De hecho, el mismo pasaje de Mateo habla de que nosotros, el que citamos, Mateo 23, en el versículo 5, nosotros no debemos llamar padre a nadie en la tierra. Resulta que ese título, Av, se le daba a los rabinos que eran parte importante del tribunal del Sanedrin. Av Bet-Din, el padre del tribunal supremo, jurídico. Existe la concepción de Rabán, el máximo de todos los maestros, que hoy día viene siendo el Rebe, y el título Rab. Entonces Yeshua, si atacaba a ciertos grupos. De hecho, la Mishnah habla del Pirkei Avot, el tratado de los padres, y ahí podemos entender a qué tipo de padre se refiere Yeshua. Y para eso hay que ir a la historia, para eso hay que investigar, para eso hay que estudiar. Con respecto a lo que dice Moré Shem Tov, ¿cierto? Hillel, ¿quién era Hillel? ¿Quién era Shamaim? Ellos pertenecían a las parejas, la Sugot, del año 3700. Y Yeshua está en la época más o menos alrededor del año 3800, por ahí. Como dice el Pirkei Avot, Moshe recibió la Torá, ¿cierto?, y fue transmitida. Eso en el judaísmo se conoce como Sheret HaKabalá, los eslabones de la Kabbalá.
Y son llamados así los sabios del tribunal, del Bedín, los grandes rabinos, los grandes eruditos de la Torá. Entonces, por un lado tenemos que la halajá es un concepto que se desprende, ¿cierto?, de la Gemara, y la Gemara es, digamos, el comentario de la Mishnah, y la Mishnah viene siendo el comentario de la Torá. Entonces es una secuencia, es un seder, un sedarim. Y este sedarim nos habla de que la Torá nos dice lo que hay que hacer. Nos dice qué mandamiento tenemos que cumplir. Y la halajá, el comentario, la interpretación de la Torá, nos dice cómo hay que hacerlo. Entonces no podemos hablar de lo que no dice la Torá. Y justamente la halajá se deduce según la opinión de la mayoría. Y eso es lo que se sigue, la opinión de la mayoría. More Shem Tov. Correcto. Bien, mira, yo quiero leer también para seguir contextualizando, a pesar de que este capítulo de Mateo, capítulo 23, Matatiau, Perek Haf Gimel, ¿cierto? Hemos leído dos, tres versículos, porque es mucho más largo, es bastante extenso. Yo quiero tomarme de también Matatiau, en el capítulo 21, desde los Pasukim 23 al 27, versículos 23 al 27, dice, el subtítulo ahí dice la autoridad de Yeshua. Este pasaje también está en Marcos, Meir 11, desde los versículos 27 al 33, y también está en el Sefer Lucas, también conocido como Sefer Gilel, en el capítulo 20, desde los versículos 1 al 8. Mateo 21, del 23 al 27 dice, cuando vino al Bet Hamikdash, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Yeshua les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. La Tevilat Yohanan, el bautismo, la inmersión de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Yohanan por profeta, a Juan por profeta. Y el 27 dice, y respondiendo a Yeshua dijeron, no sabemos. Los que sabían le dijeron a Yeshua, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hay una versión que dice Reshut, autoridad, y otra versión que dice Rishon, autoridad. ¿Por qué traigo este pasaje? Porque estamos hablando del mismo tema. Cuando a Yeshua le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Le están preguntando en términos judíos, en términos hebreos, en términos rabínicos de la época del primer siglo, ¿quién es tu rabino? Le están diciendo, ¿quién te hizo semijá? ¿Quién te hizo asmajá? ¿Quién te hizo la imposición de manos? Para que tú puedas enseñar. Porque cualquier persona no puede enseñar. En el judaísmo, la persona que enseña es aquel que su rabino, su moré, su maestro, lo faculta para enseñar. ¿Y qué significa eso? Significa que esa persona está preparada para que le hagan preguntas de Torá. Pero él va a seguir la línea de su rabino, va a seguir la línea de su moré. Cuando a Yeshua le están preguntando en el contexto del primer siglo, y sobre todo el Bet Hamikdash, porque dice que ¿dónde le estaba enseñando? En el Bet Hamikdash, en el Santo Templo, en el segundo templo. En Jerusalén, en Har Moria, en Har Habayit, ¿cierto? El monte Moria, el monte del templo. Entonces él está enseñando ahí y le dicen, oye, ¿quién te mandó a ti? ¿Con qué autoridad tú haces esto? Le están diciendo, ¿quién es tu rabino? ¿Cuál es tu línea de interpretación? ¿A quién sigues? ¿Quién te enseñó letras? ¿Quién te enseñó Torá?
Y aquí Yeshua asocia su autoridad, su reshut, su autoridad con Yohanan, con Juan el Bautista, con Yohanan Amadvil, Juan el Inmersor. Si ellos le respondían que la autoridad de Yohanan era del cielo, también la de él era del cielo, pero ellos no le respondieron. Y de este pasaje no hay respuesta. No hay respuesta. Cabe señalar que Yeshua responde como buen judío y como buen rabino con preguntas. Un rabino, un judío siempre responde con 2 o 3 preguntas. Y no es por un tema de mala educación, sino que es para pensar la respuesta. Entonces, aquí también vemos en el fondo este tema de la autoridad. Esa autoridad que viene, ¿de dónde? ¿De dónde viene esa autoridad? ¿De dónde viene esta línea alágica, esta línea doctrinal, esta línea de interpretación? ¿Se fijan? Y tomando las palabras del More Mijael, de Guidón, ¿cierto? Claro, siempre hay una interpretación y la halajá se zanja de acuerdo a la mayoría. A la mayoría, no a la mayoría de impíos, no a la mayoría de no creyentes, no a la mayoría, sino a la mayoría de jajamín, a la mayoría de sabios. Y cuando hablamos de sabios, hablamos de gente que sabe Torá. More Mijael. Sí, es buena la conexión porque una de las cosas que dice el Evangelio de Juan, ¿no? El Señor dice, bueno, juzguen la doctrina. Y fíjense ustedes que en Mateo, ¿verdad? En Mateo capítulo 5 al 7 ya la gente se admiraba, ¿no? Y la doctrina era una doctrina, la doctrina del Señor era conforme, ¿no? Se conformaba a los mandamientos, a los estatutos de la Torá, ¿verdad? Nuestro Adón Yeshua vino a desarrollar, ¿verdad? ¿Qué significa amar al prójimo, ¿verdad? Y aquellas cosas que realmente le agradan al Padre, ¿no? Finalmente. Pero él decía, bueno, si no creen a lo que yo hago, por un lado, porque está las cosas que hacía, ¿no es cierto? Beshem Hashem, el nombre del Eterno, y las cosas que enseñaba. Que son las dos cosas que nosotros vimos, ¿no es cierto?, que se tienen que observar para determinar si un profeta viene de Dios o no viene de Dios. O sea, primero nosotros tenemos que escuchar, ¿verdad?, qué es lo que dice, y luego tenemos que ver cuál es la prueba que él dice o aduce, ¿no es cierto?, que habla en nombre del Eterno, y dice, ¿no es cierto?, porque si yo aparezco como digo, no, yo soy profeta, y el Señor me dice que ustedes tienen que guardar la Torá, y el Señor me dice que ustedes tienen que guardar y portarse bien, tremendo profeta, ¿no? Eso se lo puede decir cualquier persona. Pero la doctrina, ¿no? El mensaje, la enseñanza del Mashiach, por un lado tenemos a los fariseos diezmando, ¿no? Diezmando y siendo muy rigurosos en poder cumplir las cosas sagradas. Pero por otro lado tenemos un problema tremendo de doctrina con respecto a las cosas que ellos hacían con el prójimo. Y entonces ahí estaba, ¿no es cierto?, esta mala simulación, ¿no? Esta hipocresía, ¿verdad?, de las cosas que se hacían con una apariencia de piedad, negando la eficacia de la piedad, como dice Pablo, ¿no es cierto?, le va a escribir a Timoteo después, con respecto a aquellas cosas que tiene que observar. Pero hay un punto que creo que es interesante y que nosotros debiéramos considerar en esto, que tiene que ver cómo estaba conformado el tribunal. Cómo estaban conformados los tribunales, ¿verdad? Vimos en la Torá que el Eterno estableció jueces. El Moresh entonces decía, claro, se tiene que juzgar según la mayoría. Esto está en la primera página de la Gemara del Masechet Sanedrin, donde nuestros sabios enseñan, ¿verdad? Los sabios de Israel enseñan y fundamentan cómo están compuestos estos tribunales, ¿verdad? Hay 3 tipos de tribunales. Ya vemos nosotros que los jueces, ¿verdad? El establecimiento de jueces implica establecimiento de tribunales, no es simplemente el establecimiento de jueces, sino establecimiento de tribunales, ¿no? Donde se van a juzgar los casos, se van a tomar los casos, y vimos nosotros, ¿verdad?,
que el gran tribunal, como lo enseña la Torá, ¿verdad?, estaba en Jerusalén, en el lugar que el Señor escogió, ¿verdad? Este tribunal, ¿verdad?, estaba compuesto, ¿verdad?, por los sabios más grandes de la generación. Entonces, fíjense ustedes que ya desde tiempos remotos, nosotros vemos en la parashá Yitro, en el libro de Éxodo, en el capítulo 18, versículos 17 al 23, aparece Moshe como un dayam, como un juez, ¿verdad?, juzgando al pueblo, ¿verdad? Aparece allí, ¿no es cierto? Y aparece el famoso consejo de Yitro de que no puede juzgar solo, que no puede llevar la carga solo, ¿verdad?, porque es demasiado para el pueblo. Entonces se establece desde esa época, ya desde ese tiempo, se establecen, ¿verdad?, tribunales, se establecen jueces, se establecen personas dentro del pueblo de Israel, ¿verdad?, que van a estar como jefes designados, ¿verdad?, para juzgar, ¿verdad?, dirigir, ¿verdad?, no condenar, sino dirigir, enseñarle a las personas, ¿verdad?, guianza, que tiene que ver también con guianza. Y van a ser designados sobre miles, sobre cientos, sobre 50, sobre 10, ¿verdad? Cada uno va a estar de acuerdo a su capacidad. Y las cosas más difíciles las tienen que llevar a Moshe. Eso dice el pasaje ahí en el capítulo 18, versículo 22, ¿verdad? Es decir, aquellas cosas que no puedan resolver por sí mismos, ¿verdad?, y que tengan implicancias que son complejas en cuanto a la discusión, al debate. Usted imagínese, nosotros de pronto aquí en los podcasts hemos tenido debate, imagínense los debates dentro de un tribunal. Porque obviamente los debates no son simplemente la posición de una persona con su ego, con su yo, con su ego, no sé, sino son debates que tienen que ver con descubrir la verdad, con saber qué es lo mejor, qué es lo justo, cómo hacemos en este caso. ¿Me fijan? Son decisiones difíciles. Entonces, se tenían que llevar todos estos casos, ¿verdad?, a Moisés, y luego, ¿verdad?, aparece, ¿verdad?, la constitución de los tribunales en la parashá Shoftim. Entonces aquí cambia la historia, ¿verdad?, porque obviamente esto que aparece en la parashá Yitro sirvió hasta el momento del desierto nomás. Es decir, toda la generación del desierto, ¿verdad?, tuvo que ser guiada a través de este sistema, pero una vez ya estando en la tierra de Israel, la Torá me dice, Shoftim beshotrim titen leja behol sheareija. Jueces y policías pondrás en todas tus ciudades. Entonces, tenemos nosotros tribunales, distintos tipos de tribunales, y tenemos, ¿no es cierto?, tribunales de 3 jueces, tribunales de 23 jueces y tribunales de 71 jueces. No había solamente un tribunal de 71 jueces. El Tribunal Supremo, que estaba en una de las secciones del templo llamada Lishkat Agasit, que era la cámara de piedra tallada donde estaba el Tribunal Supremo, estaba en el templo y era de 71 jueces, ¿verdad? Y de ahí hacia abajo, ¿no es cierto?, había uno al pie del monte de 71 jueces, había otro en la entrada de Jerusalén de 71 jueces. Imagínense ustedes, en todas las ciudades, ¿no es cierto?, habían diferentes tipos de tribunales para juzgar los diferentes tipos de casos de la Torá. Para juzgar todo esto tiene que haber un orden. Tiene que haber una armonía entre el tribunal superior y todos los demás tribunales. ¿Se entiende? Porque si el Tribunal Supremo
decreta alguna cosa, ¿verdad? Todos los demás tribunales se tienen y todos los demás jueces se tienen que alinear a la posición del tribunal. Entonces la ley se va a dictaminar, ¿verdad? La aplicación de la ley se va a dictaminar desde el Tribunal Supremo y va a pasar, ¿no es cierto?, hacia a todos los demás tribunales. Entendiendo que la Torá, ¿verdad?, dice que hay pecados, por ejemplo, que se tienen que juzgar de determinada manera. Hay pecados, ¿verdad?, que merecen pena de muerte. Entonces, si hay pecados que merecen pena de muerte, se tiene que juzgar a la persona. Ahora, no todos los tribunales tenían las mismas competencias, es decir, no todos tenían la misma autoridad para juzgar. Por ejemplo, en una ciudad, esto lo dice la Mishnah, ¿no? En una ciudad con menos de 120 habitantes, solo pueden haber tribunales de 3 jueces. El número 3, todos los números, fíjense, el 3, el 23 y el 71, todos los números de tribunales son tribunales impares. ¿Para qué? Para que pueda haber mayoría y nunca se genere, ¿no es cierto?, el empate. Porque si son pares, ¿no es cierto?, se puede generar en algún momento un empate. More, tengo yo aquí, dentro de mis apuntes del Maseje Sanedrín, Dinei Nefashot, para sí, juicios de penas capitales. De penas capitales. Dinei Mamonot. 23 para Dinei Nefashot. Si quieres lo leemos Y Dinei Mamonot, 23 para temas pecuniarios. Es decir, para temas de dinero. Sí, monetarios. Son monetarios. Sí, aquí vamos a ver las competencias. Por ejemplo, dice la Mishnah en Masejet Sanedrin, Dinei Mamonot Bishlosha, para casos que tienen que ver con cosas, o sea, el tribunal de 3 jueces, sus competencias tienen que ver con generalmente asuntos civiles en general. Lo que podrían, ¿no es cierto?, ser, ¿verdad?, por un lado, cosas que tengan que ver, ¿verdad?, con, por ejemplo, con problemas de dinero, mamonot, con, por ejemplo, otro tipo de cosas que podrían tener, ¿no es cierto?, robos. Ahí entra la idea del prosbul. Lesiones. ¿Ah? Ahí entra la idea del prosbul. Sí, pero eso cuando habla de dinero. Claro. Tiene que ver, por ejemplo, con robos, con lesiones. Otros que tienen que ver con los tipos de daños que se hacen. Si es un daño simple, cuánto se paga. Porque acuérdense que todo esto, si yo daño a alguien o daño algo de alguien, va a depender cuánto tengo que pagar y esas multas me las tiene que imponer este tribunal. Eso se relata en el Tratado de Nesikim. Baba Batra. Todas las babas. Sí, las Baba Batra, sí. Los 3 tratados. Ahí se relata. Y en Makot, porque también habían castigos que eran con azotes. Corporales, correcto. Y habían tipos de... Entonces, ¿por qué? Porque hay diferentes tipos de pecados dentro del contexto y hay que entender que estas son sanciones legales y que toda esta justicia, el Eterno dice, tiene que ser administrada por el tribunal. Desde este punto de vista, el Eterno le da la facultad al tribunal para administrar la justicia, es decir, para tomar la Torá, interpretarla, aplicarla, ¿verdad? Esa es la autoridad que tiene el tribunal. Delante, el Moreh Shem Tov, permiso, disculpe que lo interrumpa. Sí, vamos. Delante, el Moreh Shem Tov habló de que el sabio Hillel venía de una condición más humilde, no tenía tanta capacidad económica probablemente. A diferencia de Shammai, que era un sabra, ¿cierto? Y probablemente tenía mayor riqueza. Y sin embargo, la idea de uno con el otro, a pesar de que no eran parejas, se oponían unos con otros a veces, ninguno pasaba por alto el cumplimiento de la Torá.
Es decir, el mandamiento se cumple sí o sí. Claro, no podía, porque si no sería declarado un Saquem Mamre, un anciano rebelde, y al anciano rebelde, la Parashá Shoftim, capítulo 17 de Deuteronomio, versículo 8 en adelante, lo matan, se le aplica pena de muerte a ese Saquem Mamre. Ahora, no todos los tribunales tenían las mismas competencias, es decir, por eso habían diferentes tipos de tribunales y por eso también tenían que ser impares, porque a veces tenían que haber el mínimo para absolver a alguien es uno más. Uno, el mínimo. Y el mínimo para condenar a alguien es 2 más. O sea, siempre para condenar a alguien se exigía más que para absolver a alguien de una pena. Qué interesante. Hay una frase que usan los sabios, me recordaste una frase que está en el tratado de Abodá Zará, en DAF 7A, la hoja 7, folio A. Y los sabios dicen, Mahmir al-Atzmo vemeikil al-Jerim, que uno debe ser estricto con uno mismo y indulgente con otros. Pero en ningún momento dice que uno debe ser estricto con los otros, sino que en la posibilidad de cada uno, para cumplir un mandamiento, uno debe ser estricto para no quebrantar el mandamiento. No así con otros. Por ejemplo, anoche discutíamos con mi hermana qué pasa en el caso con respecto a Shabbat. Que una familia no tenga vino, no tenga velas. ¿Puede celebrar el Shabbat? ¿Puede recepcionar el Shabbat? Obvio. Le dije, obvio, ¿por qué no? Si no es requisito tener vino, no es requisito encender las velas. El requisito más importante es guardar el Shabbat y recordar el Shabbat. Entonces, ¿cómo lo guardo? Sí, las velas es un símbolo muy importante dentro de la recepción del Shabbat. El vino también, porque todos los kiddushim se hacen con vino. Y si la familia no tiene vino, ¿se va a eximir de cumplir el Shabbat? La alajada, otra alternativa. O sea, tú puedes hacer kiddush sobre pan. O sea, tú puedes hacer, o sea, te da otras alternativas para poder hacerlo. Correcto. Y aquí hay una palabra con respecto a nuestro amado Mashiach Yeshua en el capítulo 5 de Mateo, que revierte un poco lo que dice el tratado de Eben Bohan, que es de Isaac Ibn Shaprut, el Mateo hebreo que habla de Yamer, ¿cierto? Lo que él dice, en Mateo capítulo 5 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, los perushim, los soferim, los sabios que interpretan la Torá, los que escriben la Torá, ¿cierto? Que redactan la halajot, ya tienen un nivel de justicia con respecto a cómo observar la mitzvah. La Torá dice que hay que guardar la mitzvah, los sabios dicen cómo hay que guardar la mitzvah. Por ejemplo, colocará estas palabras en los dinteles, en las puertas, ¿cierto?, de tus casas. Ya, es el mandamiento, hay que escribir las palabras. ¿Cuáles? ¿Cuáles palabras? Estas palabras dice la Torá. Ah, ok. ¿Cómo? No dice cómo. Entonces ahí vienen los sabios y dicen cómo hay que escribirlas, de qué forma. Y ahí está la justicia de los sabios. Y Yeshua dice en el capítulo 5, si vuestra justicia no fuese mayor a la de los escribas y fariseos. Aquí no estamos hablando, como decía Guidón, ¿cierto? No estamos hablando de que si guardamos o no la Torá. Aquí todos estamos de acuerdo en que tenemos que guardar la Torá, tenemos que esforzarnos en cumplir la Torá. El punto es qué interpretación seguimos. Sí. Ese es el punto. El punto es qué interpretación se sigue. Sí, o la de Gilel, o la de Shammai, y cabe señalar, para añadir un poco, ¿cierto?, que siempre se dio esto en la sugot, en las parejas, en los pares, siempre se dio que estaba por un tema natural, por un tema y que lo vivimos hasta el día de hoy.
que existe, ¿cierto?, este tema de social, económico, que también pasaba con Rabí Yoshua, que era pobre, y con Rabí Eliezer, que era rico, y que también tenían esta diferencia, la misma diferencia entre Hillel y Shammai, que después también pasó en Lituania, ¿cierto?, con el Gaón de Vilna, Agra, Gaón Rabí Eliau, o Agro, como dicen los Ashkenazim, ¿cierto? El Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov, que el Gaón de Vilna también era rico, también tenía dinero, y la gente que estudiaba con él tenía dinero, y el Baal Shem Tov surge en contrarrespuesta con la gente pobre, y con la simjá, la alegría, y de ahí vienen los Hasidim, ¿cierto? Entonces vienen los seguidores del Gaón de Vilna, los Mitnagdim, y los seguidores del Baal Shem Tov, los Hasidim. Entonces esto siempre se ha dado de manera espontánea, sin que nadie lo planifique, pero siempre se ha dado que han habido estas diferencias. Entonces de la halajá, digamos, más estricta por la gente rica, por los ricos, ¿cierto? Por los rabinos ricos, y la halajá más flexible de zanjada, ¿cierto? Enseñada por los rabinos de condición más humilde, ¿cierto? Más pobre. Entonces, claro, el punto acá es qué halajá seguimos, qué línea seguimos. Sí. No es decir, no hay mitzvot, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. En Mashiach ahí, disculpa, también en el 5 dice, porque el que enseñe a no guardar estos mandamientos será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y el que enseña a guardarlo será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, está dicho esto mismo, pero de distintas maneras, en distintos contextos, en el Brit Hadashah, de que hay que cumplir mitzvot. Nadie dijo en ninguna parte que no hay que cumplir la ley, que no hay que cumplir la Torá de Moshe. Eso ya ni siquiera es un tema de discusión. Dentro de nuestro contexto, por lo menos. El contexto, en otros contextos sí es un tema de discusión por la salvación y la justificación, y ya sabemos todo el desarrollo teológico que se ha hecho respecto de eso. Ahora fíjense ustedes que hay un dato curioso, un dato importante. Hay que saber que Hillel y Shammai, que fueron la última pareja de jueces, ¿verdad? De presidente y vicepresidente, ¿verdad? Porque estaba, ¿no es cierto?, el tribunal estaba compuesto por un presidente y un vicepresidente, y estaba el resto de los demás sabios, ¿verdad? Entonces, ellos en lo personal, ¿verdad?, eran personas, Sugot significa pares. Es decir, por ejemplo, un par de zapatos. ¿Se fijan? Son iguales. No tienen la misma sabiduría, tienen la misma capacidad, el mismo intelecto, por eso se llaman pares. Hillel y Shammai discutieron sobre muy pocas cosas, ellos en lo personal, los dos, discutieron sobre muy pocas cosas. Sin embargo, Bet Shammai y Bet Hillel discutían sobre todo. Esto está en el Masejet Berajot. Uno ve, ¿no es cierto? Uno dice, primero se toma, después se barre. No, uno dice se barre, primero, después se... Y hay todo un tema de discusión entre ellos dos. Entonces hay que saber que la halajá se zanjó en la mayoría de los casos como Bet Hillel, no como Bet Shammai. De hecho, Hillel y Shammai tenían una postura muy distinta con respecto a los conversos, a las personas que no eran parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Y que querían acercarse a la Torá o querían acercarse al judaísmo, y él tenía una postura distinta. Cada uno de los dos sabios tenía una postura distinta, y esto lo traen nuestros sabios Masejet Shabbat, el tratado talmúdico de Shabbat, con dos historias. La famosa historia de este hombre que se fue a parar, ¿no es cierto?, adelante de Shammai, y estaba parado en un solo pie, y le dijo: enséñame toda la Torá, mientras tanto estoy en un solo pie para poder convertirme. Ahí dice, ¿no es cierto?, que Shammai pescó una vara y lo salió persiguiendo para darle unos varillazos. Y de aquí viene después que fue a Bet Hillel, ¿no es cierto?, fue a Hillel, perdón, y le dijo lo mismo, y Hillel, ¿no es cierto?, viene esta famosa frase, ¿no es cierto?, que después también está reformulada por el Mashiach. ¿Se acuerdan ustedes
Y esto es toda la Torá, ¿no? Esto es toda la Torá. Lo demás ve y practica lo que tiene que ver precisamente con el amor al prójimo. Con el amor al prójimo. Que se tiene que hacer todo, ¿no es cierto? No hagas. Él dice, me parece que él dice, no hagas lo que, y el Mashiach dice, haz lo que. No sé si se acuerdan, ¿no? O sea, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Que sale como la regla de oro, El que el algadol, claro, el principio, el mandamiento es un mandamiento que une muchos otros mandamientos, por eso es un principio que abarca mucha Torah. Seklal Gadol Batorá, dice el rabino Akiva. Sí, Seklal Gadol Batorá, después lo trae Rabbi Akiva, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, la ley no fue según Bet Shammai. Este es un pilar fundamental en la Torá. Claro, y eso igual es importante saberlo, porque y también hay que saber, ¿verdad? Que todo esto es un mundo, hermano, no es un asunto, porque esto es la constitución de una nación, estas son las reglas, ¿no es cierto? Aquí no se separa religión de Estado. Nosotros en todos los países que vivimos, ¿no es cierto?, afuera, está separado el concepto de religión de Estado, es decir, tus creencias y tus cosas no tienen necesariamente que ver con el Estado, cómo se va a definir la ley en el Estado. Acá no hay separación de ley y Estado, no hay separación de religión y Estado. El Estado como constitución está fundamentado en la Torá. Entonces, como en todas las cosas tiene que haber un orden, y ya el Eterno estableció, ¿no es cierto?, esta cadena de lo que decía el Moreh Shem Tov, que sería bueno tal vez empezar a desarrollar esta cadena, porque finalmente es una cadena de transmisión. De esta cadena central salieron grupos, uno para allá, uno para acá. En cierta época, ¿no es cierto?, estuvieron los saduceos que se salieron de la cadena. En cierta época estuvieron los caraín que se salieron de la cadena. Pero siempre ha habido una cadena, y eso es importante, porque así, de esta manera se conservó la Torá que nosotros tenemos hoy día. De lo contrario, no tendríamos cómo saber cómo se cumple nada. Correcto, de todas maneras, y eso hay que señalarlo, y es notable cómo gracias a la casa de Judá, ¿cierto?, Bet Yehudá, al judaísmo, ¿cierto?, tenemos mucha información que si no fuese por el judaísmo no tendríamos. No tendríamos cómo saber, no tendríamos cómo, y en ese sentido es sumamente valorable las fuentes judías, las Mekorot, las fuentes judías. Es decir, ¿cómo podemos saber cómo era en el primer siglo? Podemos saber cómo era consultando las fuentes judías. Ahora, cabe señalar que el Brit Hadashah, o la Brit Hadashah, como le dicen algunos, es un texto netamente judío del primer siglo, netamente judío, que después se gentilizó, que después hicieron versiones, traducciones griegas y en alemán y en todos los idiomas. Eso es otra cosa, pero originalmente es judío, un texto judío. O sea, la carta a los hebreos, porque hay quienes dicen, no, fue escrita en griego. Por favor, dos dedos de frente. La carta a los hebreos fue escrita a los judíos mesiánicos del primer siglo, a los judíos creyentes en Yeshua del primer siglo. ¿En qué idioma iba a ser escrita? No me pueden decir que iba a ser escrita en español o en inglés o en griego, si eran judíos creyentes en Yeshua. Fue escrita en hebreo. Y así todo el Nuevo Testamento completo, originalmente. Ahora, de que no se tiene al día de hoy, no se tiene, claro. Como no hay copias autógrafas tampoco de la Torá. Pero sí es un texto, es un documento importantísimo judío. Y hay que analizarlo como judío, hay que analizarlo como hebreo, con lentes hebreos. No con lentes griegos, católicos, apostólicos, romanos, ni gentiles. Sin ánimo de ser peyorativo, pero es así. Guido. Amén. Baruch Hashem. Me recuerda el texto de Lucas, Gilel, Besorá al Pi Gilel, en el capítulo 2, cuando dice que
cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moshe, de Moisés, le trajeron a Jerusalén, para presentarlo al Eterno. Como está escrito en la Torá de Hashem, en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado Santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que dice la Torá del Eterno. Entonces acá vemos que los padres de Yeshua, tanto Miriam como Joseph, andaban conforme a la Torá de Moshe. Lo llevaron a Jerusalén para presentarlo delante del Eterno, como dice la Torá del Eterno. Es decir, hay una transmisión. Está la Torá escrita y hay una transmisión. Lo que pasa es que debemos saber distinguir en el cumplimiento de la Torá cuándo debemos ser estrictos en el cumplimiento y cuándo debemos ser indulgentes, cuándo debemos ser no tan estrictos. Para ir ordenando un poquito la idea, todo lo que han hablado nuestros queridos Morim, nuestros queridos maestros que nos enseñan acá en el canal, en el podcast, ¿cierto? No es algo que ellos aprendieron de sí mismos. No es algo que ellos recibieron de sí mismos. Vino el Ruach HaKodesh y le reveló todo lo que tenía que revelarle y por eso saben y por eso enseñan y por eso son moré. No, hay una transmisión. Ellos aprendieron de un pastor, aprendieron de un maestro, aprendieron de un rabino. Entonces hay una transmisión. Y con esta idea finalizo. ¿Por qué hay que aceptar lo que dicen los rabinos? Y esto lo voy a unir con el tratado de Ben Bohan, el Mateo hebreo, Toldot de Yehoshua, que es el tratado con el que iniciamos, que usa una frase que no está en los otros traducciones en hebreo. Takanot, las ordenanzas que dicen los rabinos. Él usa esa palabra. Va'asu uf takanotehem uma'aseihem. Cúmplalo y háganlo, pero según las ordenanzas o las takanot y obras de ellos no la hagan. Eso dice el Mateo de Ben Bohan. A diferencia del el Mateo que se usa conforme a la Reina Valera, ¿cierto? Lishmor, Tishmeru, Beasitem. Ahí está el guardar y el hacer. Y eso es lo que dice la Torá, ¿cierto? Haremos y entenderemos. ¿Qué les parece si en el próximo episodio continuamos con este tema que da para mucho y hablamos un poco de lo que son las takanot, ¿cierto? Lo que son las minagim, lo que son las costumbres, los que son las tarbutot, los que son las culturas. Cada cultura, yemenita, falaya, ashkenazim, sefaradim, tiene una cultura y tiene sus propias takanot. La halajá es una sola, diferentes opiniones, y ninguna imposibilita no guardar la mitzvah, sino que todas apuntan a guardar la mitzvah. ¿Cómo a guardarla? Entonces, ¿qué significa esto de que el Sanedrín sea impar? ¿Qué significa el origen de la ley judía? ¿Qué significa lo que dijo el Moreh Shem Tov al principio, el cuerpo judicial? ¿Hasta qué punto se debe obedecer a un juez? Mi opinión personal, ¿transgrede la mitzvah? El dogma, la doctrina, ¿transgrede la mitzvah? Los dejo invitados entonces para el próximo episodio, 8º episodio de este tema tan maravilloso, Yeshua y la halajá rabínica. Es judaizar. Moreh Shem Tov, Moreh Mijael. Despidamos el programa y ustedes dan el próximo pase. Bien, Guidón, Moreh Mijael, toda Rabá, gracias a todos también los auditores. En términos de radiales diríamos los radioescuchas. Y acá son los suscriptores, ¿cierto? Los que nos escuchan. Bien. Sí, un tema excelente. Todavía estamos recién comenzando, ¿cierto? A analizar este capítulo de Mateo, capítulo 23. Y cómo después Yeshua, ¿cierto? Habla y encara duramente a
a los soferim, a los perushim de la época. Pero hablaba más que nada de un tema interno, de un tema de cómo lo hacían para ser vistos de las personas. Y a eso es a lo que él apuntaba, más que a la enseñanza. Yo creo que debemos hacer lo que dicen los rabinos. Yo creo que nosotros debemos hacer como ellos dicen que tenemos que guardar la Torá. Entendiendo que son seres humanos, entendiendo que son imperfectos, entendiendo que duermen, tienen sed, tienen hambre, no son ángeles. Pero sí, yo tengo un profundo respeto por los rabinos, porque llevan miles de años estudiando la Torá, y no va en contra del Ruach HaKodesh, no va en contra del Espíritu Santo, no va en contra porque el Espíritu Santo no va a contradecir la Torá, no va a contradecir la palabra. Todo lo contrario. Va a traer más luz y más revelación, más entendimiento. Shalom Javerim, More Mijael. Sí, interesante. Yo me quedo con lo último que dijo el Moreh Shem Tov, y que creo que sería bueno también en algún punto seguir desarrollándolo. El hecho de que hayan posiciones, ¿no es cierto?, dentro del tribunal, y hayan contextos como personas que tengan, ¿verdad?, una buena situación económica, y personas que no estén dentro de esa buena situación económica, hicieron que la ley judía, ¿verdad?, tenga un margen, un camino por donde podemos transitar, ¿verdad? Y pueden haber algunos que estén en un lado más dentro de esa misma normativa, ¿verdad? Más mahmir, como decimos, ¿no es cierto?, más estricto, más van por un lado, y otros van en una línea, ¿no es cierto?, menos estricta, pero lo importante es que estar dentro del mismo camino es lo que nos permite, ¿verdad?, cumplir la Torá. Porque hay que recordar, la Torá fue dada para todo Israel. La Torá no fue dada solamente para los reyes, ¿verdad?, en sus palacios y con su abolengo. No, la Torá fue dada desde el rey hasta la persona que pudiera trabajar, ¿no es cierto?, en un trabajo y tuviera un sustento menor, ¿no? Es decir, la Torá es alcanzable, y por ende también la halajá se pensó de esa manera, de manera que pueda ser de manera alcanzable. Que el Eterno les bendiga, les guarde. Gusto de poder estar con ustedes nuevamente, y seguiremos avanzando en esto con la ayuda del cielo. Shalom Guido, un abrazo. Moreh Shem Tov. Nos estaremos viendo en un próximo episodio. Amén, queridos amigos. Entonces quedamos con el tema para el próximo episodio, el 8º episodio, Yeshua y la halajá rabínica. Quiero plantearlo desde este punto de vista. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo digo, Shmatem kineemar va ani omer lahem. ¿Qué se dijo? ¿Y qué fue lo que dijo Yeshua? ¿Contradijo a los rabinos? El Eterno les bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo episodio. Shavua Tov Umazel Tov. Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para el fortalecimiento de nuestra fe. Los esperamos en el próximo capítulo, en el próximo episodio, donde tendremos una conversación amena y distendida.